todo el mal que se le procura al prójimo, a los amigos e incluso a los familiares, llega a repercutir en aquellas personas que deciden desear o hacer algún mal a propósito a otra persona. Sobre todo aquellas personas que pagan o hacen cosas más allá como brujería o cosas para hacerle algún daño realmente fuerte a las personas, llega a regresar haciendo un daño terrible para aquellos que pagaron por hacer ese mal. Con respecto a ello, el día de hoy les comparto este relato que vivieron unas personas hace algunos años. Resulta que platican que era una familia que vivía en un pueblo y que eran, digamos, trabajadores. Tenían 3 hijos. Uno de ellos tenía como 22, 23 años, el otro tenía como unos 18 y el otro unos 15. Y eran papá y mamá, obviamente, los cuales trabajaban para sacar adelante a la familia. Cierto día, el papá cayó enfermo y no sabían qué es lo que tenía realmente. De pronto, la mamá cayó enferma también. Hay que apuntar que esa familia, por lo regular, no asistían a los doctores, a los médicos, porque ellos no creían mucho en eso. Ellos eran de ir con el curandero, que en realidad era una curandera en el pueblo, la cual se encargaba de sanarlos de gripa, de infecciones, de cosas que tal vez la medicina pudiera hacer, pero ellos no creían y simplemente se sometían a los remedios que esta persona les daba. Pues resulta que estos papás cayeron muy enfermos y pues los hijos decidieron llevarlos con la curandera, pero los papás estaban bastante mal, que ni siquiera podían reaccionar. Los llevaron con la curandera y al llegar, desde la puerta ella les dijo que ya sabía a lo que iban, pero desafortunadamente sus papás estaban muy mal y no se iban a salvar. Pero les invitó para que pasaran a su casa y ella les dijo que les iba a hacer una lectura. Hizo un par de rituales y ella les dijo que sus papás habían sido embrujados, que les habían hecho un daño, y a ellos también, a los 3 hijos, ya los habían trabajado para que perdieran la vida. Por lo cual el hijo más grande tenía que ir al sitio donde se había ofrendado este trabajo y tenía que llevar un sacrificio y limpiar este trabajo. Ella le dijo que llevara unas cosas, además de 3 gallinas, que era una por cada uno de los hijos. Pero desafortunadamente los papás ya no iban a sobrevivir a esto que les habían hecho. Él no entendía muy bien, los jóvenes menos, pero creyeron que tenían que hacer eso. La curandera les dijo que tenían que ir al pueblo de donde era su papá, porque allá es donde se había hecho ese mal, y tenía que investigar cuál era el sitio donde se había hecho ese trabajo, el cual se trataba de una cueva que estaba en ese pueblo, y allá es donde habían dejado todo ese mal. Él estuvo manejando aproximadamente 1 o 2 días, y en ese lapso de tiempo sus padres fallecieron, a lo cual él se enteró después, ya que al estar manejando para ir al sitio de su papá, en ese sitio no había señal de teléfono. Llegó y estuvo averiguando dónde se encontraba ese lugar donde se hacían las brujerías. Alguien del pueblo le comentó que era un sitio, que él le podía indicar dónde, pero tenía que darle algo. Obviamente era un pago. Entonces él sacó un billete, le pagó, y esa persona le indicó que tenía que llegar, subirse a una zona del cerro, pero no iba a poder llegar en carro, iba a tener que llegar caminando. Para lo cual se encaminó, llevó las gallinas que estaba llevando, los otros elementos que le habían pedido, y estuvo caminando hasta que llegó a una parte donde se encontraba una cueva. En esa cueva habían infinidad de veladoras y velas, para lo cual esta persona que la había mandado para allá, que era la curandera, le dijo que tenía que encontrar una veladora o un papel o algún mensaje donde hubieran hecho el sacrificio para sus papás, para lo cual él había pensado que era algo más fácil, pero al llegar y ver que había infinidad de trabajos, estaba un poco desconsolado. Pero algún tipo de intuición le indicó que había unas velas allá de color negro, que allá tenían algo para él, lo cual estuvo caminando entre todas las veladoras y velas
hacia ese sitio donde él estaba viendo esas veladoras negras, y vio que había un papel donde estaba escrito el nombre de sus papás y el de los 3 hermanos. El de los papás ya estaba tachado porque aparentemente era para muerte directa, y venía el nombre de la persona que les había hecho el mal, que era uno de sus tíos. Le dio un coraje muy fuerte de no saber qué hacer, porque imagínense ustedes saber quién es el que les está haciendo un mal, pero respiró y dijo que él prefería regresarse rapidísimo al pueblo para ver cómo estaba su familia. Tomó el papel, dejó lo que había llevado para sanar o para pagar esa brujería, ese trabajo que estaban haciendo por él, las gallinas, y cuando lo había dejado allá y se volteó para tomar el papel, estas gallinas y lo que había llevado como que haya desaparecido, porque no vio que nadie se acercara. Pero dijo, estoy en un lugar donde se hacen este tipo de cosas y entiendo que esto puede llegar a pasar. Simplemente se volteó, agradeció, se persignó y se quitó de allá lo más rápido que pudo. Regresó a su pueblo y cuando llegó, obviamente le dijeron que había fallecido sus papás, y le entregó el papel a la curandera donde venían sus nombres. Y entonces le dijo que él ya sabía que su tío es el que había hecho el mal para su familia. Esa persona, la curandera, le dijo que no tomara ninguna venganza porque eso era malo y que solito iba a pagar lo que él había hecho. Ellos aparentemente quedaron bien, llegaron a ser prósperos, ya el negocio empezó a funcionar mejor, él cuidó a sus hermanos, crecieron, y un par de años pasaron para que el tío solito se marcara, cayendo en una enfermedad desconocida, para lo cual no lo mató, pero lo dejó postrado en el sitio de su casa, con algo que no entendía su propia familia, qué es lo que le estaba pasando. Pero la curandera le dijo que eso que él estaba viviendo era consecuencia de lo que había pagado años antes para que murieran sus papás. Los hermanos vivieron tranquilos, se casaron, tuvieron hijos y su negocio fue muy próspero. Obviamente ya sabemos que el mal que sufrió el tío fue algo muy severo y muy doloroso. Por eso siempre recomendamos que tengan mucho cuidado al entrar a cosas desconocidas, porque no sabemos que el mal que hacemos, que deseamos incluso a otras personas, puede regresarnos de forma mayor, con un daño mayúsculo del que hayamos infringido nosotros. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy. Como siempre, les dejo un saludo a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a ustedes les agradezco por ver y compartir estos videos. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales como Omar Villasís Oficial, donde tenemos distintos tipos de publicaciones, y en TikTok, donde cada noche estamos subiendo un relato nuevo. Recuerden, Omar Villasís Oficial, y espero que me puedan acompañar en el siguiente video. Hasta pronto.